Muchas gracias a la Universidad Javeriana, de la Agencia Nacional de Tierras por la invitación. Vengo de parte del Departamento Nacional de Planeación, de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Gracias. Yo empiezo digamos, respondiendo a las preguntas y un poco voy a desarrollar, digamos, el porqué, digamos, en esta discusión. La primera pregunta es cómo se puede aportar este instrumento de la unidad agrícola familiar en el cierre de la frontera agrícola y en la zonificación ambiental. Digamos, haciendo análisis de esta pregunta es, ¿qué es la unidad agrícola familiar? La agrícola familiar es una herramienta, más que un instrumento de acceso a tierra. Es una herramienta que sirve para, ¿sí? Para políticas o programas, digamos, de reforma agraria, como titulación de baldíos, o se puede usar para subsidios. Pero en estricto sentido, la UAF sirve para, digamos, esas políticas de reforma agraria. Y la reforma, digamos, instrumentos de reforma agraria como políticas de acceso, de formalización, lo que se mencionaba de las zonas de reserva campesina, las IDRES, hacen parte en el esquema de ordenamiento social de la propiedad rural. Entonces, ¿qué desde el Departamento Nacional de Planeación y específicamente de la DETS, cómo se puede, digamos, amarrar ese instrumento de ordenamiento social de la propiedad? Y retomo un poco con lo cual usted terminó, es amarrar el ordenamiento social productivo, el ordenamiento social productivo rural al ordenamiento territorial. Ese es, digamos, uno del análisis que hacemos desde la Dirección de Desarrollo Territorial, es cómo unir, ¿sí? Digamos, los instrumentos del ordenamiento social productivo, ordenamiento social de la propiedad rural en el ordenamiento territorial, ¿sí? Es decir, digamos, todos los programas y políticas de acceso a tierras, todas las políticas y programas de formalización de la propiedad, políticas y programas en temas de restitución, de protección de la propiedad rural y de administración de suelos rurales deben estar unidos a los instrumentos de ordenamiento territorial. Llámese planes de ordenamiento territorial o los nuevos planes de ordenamiento departamental o los PEMOT incluso. Entonces, esa es, digamos, como nuestra visión y a partir de esa simbiosis, usted puede, digamos, definir efectivamente cuál es el suelo rural, cuál es el suelo ambiental, cuál es el suelo de protección, los suelos urbanos, y se puede, digamos, hacer una estrategia efectiva para el cierre de la frontera agrícola. La segunda pregunta es cómo pueden articularse esos instrumentos, ¿sí? Un poco acá hay una mezcla acá, porque de acceso, de formalización, PD, zonas de reserva campesina, UAF, CIDRES, en el ordenamiento social de la propiedad. Un poco lo que acá hay hago como una división de esta pregunta es, por ejemplo, instrumentos como zonas de reserva campesina, CIDRES, deben ser incluidos en el ordenamiento territorial, y algo que ha trabajado la UPRA es bajo qué mecanismos, bajo los mecanismos de la unidad de planificación rural que está establecido, digamos, en la reglamentación de la ley 388. Ese es, digamos, como el marco general, digamos, de cómo desde la Dirección de Desarrollo Territorial vemos esta gran inquietud. Ahora, digamos, el cómo se puede vincular el ordenamiento social de la propiedad rural con el ordenamiento territorial. Y en ese cómo, digamos, la Dirección de Desarrollo Territorial, a través del programa Postmodernos, está trabajando en un conjunto de innovaciones. ¿Por qué innovaciones en el ordenamiento territorial? Innovaciones porque efectivamente no se han hecho, ese vínculo entre el OSPR y el OT no se ha hecho en el país. ¿Y no se ha hecho en el país en qué sentido? Uno, los POT, digamos, en la evaluación de los POT que hizo el Ministerio de Vivienda hace un par de años en el marco de la COT, definió que cerca del 60% de los POT, en una muestra aproximadamente de 100 instrumentos de ordenamiento, no definieron, del suelo rural no se definió, digamos, usos agroproductivos, pecuarios, agrícolas. Uno, por ejemplo, ese es un condicionante. Otro, se sabe, digamos, popularmente, digamos, no se ha habido un estudio, digamos, específico en esos instrumentos, pero los POT en sus diagnósticos no incluyen análisis como temas de formalización de la propiedad, análisis de tenencia de la tierra, no se hacen. Y si no se hacen, tampoco están, digamos, unos programas asociados a planes en sus programas de ejecución. No hay un elemento que diga los POT incluyen, por ejemplo, elementos para hacer gestión del suelo rural. Sí, no se analiza eso. Entonces, digamos,
retomo un poco la pregunta, es cómo se hace ese vínculo. Entonces usted le dice una innovación, entonces le decimos a las entidades territoriales, señor alcalde, haga en el proceso de alistamiento de su plan de ordenamiento territorial, aliste, digamos, información, valga la redundancia, de temas de tenencia de la tierra. Haga un análisis, por ejemplo, pida información de catastro, ¿sí? Al IGAC o a la entidad que haga sus veces. Pida información sobre registral, a la Oficina de Instrumentos Públicos, a la Superintendencia de Notaría de Registro. Haga un cruce de esa información y mire, por ejemplo, indicadores de formalización, ¿sí? Al mismo tiempo, por ejemplo, usted le puede pedir, o sea, puede cruzar esa información de formalización de la propiedad rural con información de uso de productivo. Mire información de la UPRA o mire información del Censo Nacional Agropecuario, ¿sí? Lo que se pretende con esta innovación es, mire, lo que usted tiene que identificar es cuáles son la tierra disponible para uso agropecuario, ¿sí? Identifique la tierra de uso agropecuario y a esa tierra identifique su grado de formalización, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer un plan de ordenamiento territorial en predios que están saneados, ¿sí? Que en un país como Colombia, que sabemos con un grado de informalización en la tenencia de la tierra alta, específicamente en zonas rurales. Eso por un lado. Otro elemento que usted puede incluir en esa inclusión de esa innovación dentro de los planes de ordenamiento territoriales, haga un diagnóstico, ¿sí? Haga un diagnóstico de elementos, por ejemplo, qué procesos se está llevando la Agencia Nacional de Tierras en temas de CIDRES, en temas de zonas de reserva campesina, en temas de titulación colectiva para comunidades negras o para indígenas. Revise si, por ejemplo, en su municipio hay procesos de saneamiento, ampliación, de realinderamiento de esas zonas de titulación colectiva, para decir usted, ya tengo las zonas de vocación agrícola, pecuaria, en suelo rural, pero también tengo una demanda por esos suelos, ¿sí? Entonces hago ese cruce. Eso en el proceso de diagnóstico, pero también incluyo, digamos, a la sociedad civil. O sea, si usted hace, digamos, también una cartografía, ¿sí? No solamente una cartografía temática, sino también solamente hace una cartografía social, incluye dentro de ese proceso de unión del OSPR con el OT a los elementos, a las fuerzas vivas del territorio. Usted lo que puede hacer es minimizar el tema de conflictividad cuando usted vaya a ejecutar un POT, ¿sí? Si usted va a hacer una carretera por zonas rurales que tienen, digamos, un grado de informalidad, usted tiene que pagar unas mejoras, ¿sí? Usted tiene que constituir, digamos, una reserva presupuestal para pagar esas mejoras, pero sabe que también posiblemente haya un efecto, digamos, de conflictividad porque usted está cambiando el uso del suelo, si hace una carretera o si va a hacer un programa de equipamientos públicos, llámese pequeños distritos de riego, llámese carreteras, llámese colegios, llámese escuelas. Entonces en el proceso del POT, en alistamiento, diagnóstico, formulación, y también en el proceso de adopción, incluya en su normativa algo que le permita vincular ese ordenamiento social de la propiedad rural en el OT, incluyan en la normativa y haga un proceso de seguimiento de evaluación continuo en la fase de ejecución. Entonces, desde el programa Postmodernos, o sea, digamos, ¿qué pensamos? Es la articulación entre el OSPR y el OT como elemento clave para definir el cierre de la frontera agrícola, ¿sí? Entonces, esta innovación, digamos, tiene varios beneficios. Uno, el tema de la zonificación, una correcta zonificación del suelo rural. Dos, usted tiene una estrategia para hacer una gestión del suelo rural, ¿sí? Tercero, usted tiene insumos para hacer por ejemplo, un incremento en el cobro, una definición, digamos, para hacer una gestión tributaria específicamente de predial en el suelo rural. ¿Por qué? Porque usted tiene identificado predio a predio
y su tenencia, ¿sí? Y usted puede hacer una política, no sé, un tema de avalúo, y usted puede disminuir, incrementar sus ingresos propios. Cuarto, usted tiene en efecto, usted puede tener una política, ¿sí? Un programa, digamos, que defina cuáles son los equipamientos en las áreas rurales, ¿sí? Algo que efectivamente los POT de primera generación no incluyen, ¿sí? Temas de colegios, escuelas, distritos de riego. Y quinto, un tema de desarrollo rural integral, ¿sí? O sea, usted haciendo una definición, haciendo esa relación entre OSPR y el ordenamiento territorial, usted le permite, digamos, generar desarrollo, generar menos especulación, generar un mercado de tierras, usted genera un tema de... le permite al productor agropecuario, al productor rural y agropecuario tener un patrimonio efectivo, conoce cuál es el valor de su patrimonio y tiene mayor capacidad de negociación cuando hace una gestión de suelo, en un municipio hace una gestión de suelo en zonas rurales. Entonces desde la ADT decimos es un poco como vinculado a la visión de la UPRA, es la vinculación entre el OT y el ordenamiento social de la propiedad rural es clave para superar estos retos que tiene la Colombia rural.